En teoría, la inflación está bajando. Los titulares dicen que el ritmo de aumento de precios se ha moderado desde los picos de 2022. Pero entonces surge una pregunta incómoda. Si la inflación está bajando, ¿por qué la vida diaria sigue sintiéndose más cara? No hace falta revisar un informe económico para notar el cambio. Basta con mirar el recibo del supermercado, la factura de electricidad o el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Para muchos hogares en 2024, el problema no es cuánto suben los precios hoy, sino el hecho de que ya subieron y se quedaron arriba. Aquí está la diferencia clave, que rara vez se explica con claridad. Una inflación más baja no significa precios más bajos, solo significa que los precios están subiendo más lentamente. El nuevo nivel de precios se convierte en el punto de partida permanente para cada decisión financiera. Eso es lo que llamaremos la trampa del nivel de precios. Y cuando entendemos cómo funciona, empezamos a ver por qué tantas familias sienten presión constante incluso cuando los indicadores macroeconómicos parecen estabilizarse. Quédate hasta el final, porque cuando conectamos todas estas piezas, la historia cambia por completo. Uno de los mayores malentendidos en la conversación económica actual es creer que una inflación más baja significa que los precios vuelven a donde estaban antes de 2020. No es así. La inflación mide la velocidad a la que suben los precios, no si retroceden. Cuando la inflación baja, lo único que ocurre es que los precios suben más despacio. El nivel alcanzado permanece. Desde 2020 hasta 2023, el aumento acumulado en muchos bienes esenciales fue significativo. Alimentos, energía y servicios registraron incrementos de 2 dígitos en distintos momentos. Aunque en 2024 el ritmo se ha moderado, el punto de partida es mucho más alto que hace 4 años. Ese nuevo nivel se convierte en la base permanente del presupuesto familiar. Las familias no experimentan la inflación como un porcentaje anual, la sienten como un piso más alto en cada gasto recurrente. Lo que antes costaba 100, ahora puede costar 120 o 130, y aunque ya no aumente al mismo ritmo, rara vez vuelve atrás. Ese nuevo precio deja de ser una excepción y se convierte en normalidad. El efecto es acumulativo. Un pequeño aumento en alimentos, otro en transporte, otro en seguros. Cada ajuste parece manejable por separado. Juntos estrechan el margen hasta que casi desaparece. No hay un momento dramático en el que todo cambia. Es una transición silenciosa hacia un presupuesto más rígido. Aquí comienza la verdadera presión. Porque cuando el piso sube y los ingresos no crecen al mismo ritmo, las opciones se reducen rápidamente. Y el primer lugar donde esa tensión se vuelve visible suele ser en los gastos que no pueden posponerse. Cuando el margen financiero empieza a reducirse, el estrés no aparece primero en los gastos opcionales. Aparece en los esenciales: electricidad, agua, gas, calefacción. Son servicios que no pueden aplazarse sin afectar directamente la vida diaria. Y precisamente por eso, se convierten en el primer indicador de presión. Durante años las facturas de servicios eran relativamente predecibles. Variaban según la temporada, pero rara vez representaban una amenaza financiera seria. Después de 2020 esa estabilidad comenzó a cambiar. El costo de la energía aumentó en distintos momentos a niveles de 2 dígitos porcentuales anuales, y aunque luego se moderó el nivel final, quedó más alto que antes. El problema no es solo el precio mensual, es lo que ocurre cuando ese precio coincide con otros aumentos simultáneos. Más hogares empezaron a acumular saldos vencidos. Los planes de pago dejaron de ser una excepción y se volvieron comunes. Los recargos por demora comenzaron a sumarse. Lo que era un gasto corriente empezó a comportarse como una deuda. Ahí ocurre un cambio silencioso pero profundo. Cuando un servicio básico se paga parcialmente y el saldo se traslada al mes siguiente, el hogar ya no está administrando gastos, está administrando atrasos. La factura deja de ser una obligación puntual y se convierte en una carga acumulativa.
Y lo más delicado es que no se puede negociar fácilmente con la electricidad o el agua. No son suscripciones que se puedan cancelar temporalmente. Si suben deben pagarse, y cuando el ingreso no alcanza otro gasto, se desplaza. Se retrasa una tarjeta. Si usa crédito para alimentos. Se acerca peligrosamente la fecha límite del alquiler. Aquí surge una pregunta importante. ¿En qué factura notaste por primera vez que algo ya no cuadraba? Porque cuando lo esencial empieza a comportarse como deuda, el siguiente paso casi siempre es recurrir al crédito para cubrir el vacío. Cuando los gastos esenciales superan lo que el ingreso puede cubrir cómodamente el crédito, aparece como solución inmediata. Al principio no se siente peligroso. Una tarjeta absorbe un supermercado más caro. Otra cubre una reparación inesperada. El pago mínimo parece manejable. La idea es simple. El próximo mes será más fácil. Pero lo que comenzó como un puente temporal empieza a convertirse en estructura permanente. En los últimos años, los saldos de tarjetas de crédito a nivel nacional alcanzaron máximos históricos, superando el billón de dólares en 2023. Al mismo tiempo, las tasas de interés subieron con rapidez, lo que significa que mantener un saldo pendiente se volvió mucho más costoso. El interés compuesto actúa en silencio mes tras mes, ampliando la brecha. El cambio más importante no es solo el tamaño de la deuda, sino su función. Antes muchas familias utilizaban crédito para adelantar consumo o financiar metas específicas. Ahora en muchos casos, el crédito se usa para cubrir alimentos, gasolina y servicios básicos. No es deuda para avanzar, es deuda para mantenerse. Eso altera completamente la dinámica financiera del hogar. El pago mínimo crece. Una mayor parte del ingreso ya está comprometida antes de que llegue. Si un mes es más ajustado, el saldo aumenta. Si el saldo aumenta, el interés también. Y así el puente se transforma en trampa. La fragilidad aumenta porque el sistema parece funcionar, hasta que deja de hacerlo. Mientras se pague el mínimo, la estructura se sostiene. Pero basta una interrupción, una reducción de horas laborales, un gasto médico inesperado, para que el equilibrio se rompa. La deuda no destruye un hogar de golpe. Lo estrecha poco a poco, reduciendo opciones futuras. Y cuando esa presión se combina con el gasto mensual más grande de todos, la situación se vuelve aún más difícil de revertir. Ese gasto es la vivienda. Durante décadas, la vivienda fue considerada el pilar estable del presupuesto familiar. Ya fuera alquiler o hipoteca, la expectativa era que el costo sería relativamente predecible y permitiría organizar el resto de los gastos con cierta seguridad. En el entorno posterior a 2020, esa suposición empezó a debilitarse. Para los inquilinos el impacto ha sido directo. En muchas áreas del país, los alquileres aumentaron a tasas de 2 dígitos anuales entre 2021 y 2022. Aunque en 2023 y 2024 el ritmo se desaceleró, el nivel alcanzado quedó significativamente más alto que antes. Eso significa que incluso si los aumentos actuales son menores, la base mensual sigue siendo más pesada. Mudarse ya no garantiza alivio. Las opciones más económicas son limitadas y el traslado implica depósitos, tarifas y costos adicionales que neutralizan cualquier ahorro inmediato. El alquiler deja de ser una elección flexible y se convierte en una obligación rígida que define el resto del presupuesto. Para los propietarios, la presión adopta otra forma. Incluso con hipotecas de tasa fija obtenidas antes del aumento de tasas en 2022, el costo total de poseer una vivienda ha seguido subiendo. Las primas de seguros han aumentado en varios estados, especialmente en zonas expuestas a riesgos climáticos. Los impuestos a la propiedad se ajustan según valoraciones más altas, y el mantenimiento, materiales y mano de obra se encareció de forma notable en los últimos años. El resultado es similar para ambos grupos. Una mayor proporción del ingreso se destina simplemente a conservar el mismo techo. Cuando la vivienda absorbe más del presupuesto, el margen para absorber otros aumentos desaparece. Aquí surge un efecto menos visible, pero igual de importante. La movilidad disminuye.
Cambiar de ciudad por una oportunidad laboral se vuelve más riesgoso. Vender y comprar implica enfrentar tasas más altas. Muchas familias quedan ancladas financieramente. La vivienda no necesita colapsar para generar inestabilidad. Solo necesita consumir suficiente ingreso para que todo lo demás se vuelva más frágil. Y cuando eso ocurre, el siguiente elemento en desaparecer casi siempre es el ahorro. Cuando la vivienda, los servicios básicos y la deuda absorben una mayor parte del ingreso mensual, el primer elemento que empieza a erosionarse es el ahorro. No porque las familias dejen de valorar la seguridad financiera, sino porque simplemente queda menos para apartar. Antes de 2020 muchos hogares mantenían algún tipo de fondo de emergencia, aunque fuera modesto. Después del periodo de aumentos acumulados en precios, ese colchón comenzó a utilizarse con mayor frecuencia. Reparaciones del automóvil, gastos médicos, materiales escolares, aumentos inesperados en seguros. Cada evento parecía aislado, pero juntos drenaban lentamente el fondo. Las tasas de ahorro personal, que se dispararon temporalmente durante 2020 y 2021 por estímulos y restricciones de gasto, retrocedieron posteriormente a niveles más bajos. Para 2023 y 2024, muchos hogares ya no estaban acumulando reservas, sino utilizando las que quedaban. El cambio más profundo no es solo financiero, es psicológico. Vivir sin colchón transforma la manera en que se experimenta el mes. Cada factura se vuelve crítica. Cada imprevisto adquiere un peso desproporcionado. Una simple reducción de horas laborales puede convertirse en un problema inmediato. Sin ahorro, cualquier ajuste se traslada automáticamente a la deuda o al retraso en pagos. No existe una zona intermedia. El sistema doméstico pierde flexibilidad. Ya no se trata de progresar o mejorar, sino de evitar retrocesos. Esta fragilidad silenciosa es clave para entender lo que muchos describen como cansancio económico. No es que todos estén en crisis abierta, es que millones viven a una sorpresa de distancia del desequilibrio. Y cuando esa sensación se multiplica a gran escala, empieza a reflejarse fuera del hogar. Se manifiesta en las decisiones cotidianas, en lo que se pospone, en lo que deja de contratarse. Ahí es donde la presión individual comienza a afectar la economía local. Cuando millones de hogares ajustan sus presupuestos al mismo tiempo, el efecto no tarda en sentirse fuera de casa. No aparece primero en grandes titulares económicos, sino en cambios pequeños casi imperceptibles en la actividad diaria de las comunidades. Uno de los primeros sectores en notar el cambio es el de los servicios locales. Reparaciones del hogar que antes se programaban automáticamente comienzan a posponerse. Mantenimiento preventivo se convierte en lo hago el próximo mes. Pequeñas mejoras quedan indefinidamente en pausa, no porque hayan dejado de ser necesarias, sino porque el costo ya no encaja con comodidad en el presupuesto. Muchos trabajadores independientes y pequeños negocios dependen precisamente de esa estabilidad en el gasto discrecional. Cuando los hogares sienten presión, ese tipo de consumo es el primero en reducirse. No es una cancelación masiva, es un goteo constante de decisiones prudentes, esperar, comparar, hacerlo uno mismo. Surge así una especie de cultura de contención. Más personas optan por reparar en casa, aprender habilidades básicas, evitar contratar servicios externos, si no es estrictamente necesario. Desde el punto de vista individual, es una decisión racional. Desde el punto de vista colectivo, implica menos ingresos circulando en la economía local. Ese ajuste crea un efecto dominó. Si un negocio recibe menos llamadas, reduce horas o aplaza contrataciones. Si un trabajador gana menos en un mes, también ajusta su propio consumo. El dinero cambia de manos con menor frecuencia. Nada de esto parece dramático. Las tiendas siguen abiertas, las calles siguen activas, pero debajo de esa normalidad visible, la actividad se vuelve más cautelosa. Esta desaceleración silenciosa es importante porque revela algo fundamental. La confianza del consumidor no depende solo de cifras oficiales, depende de cómo se siente el presupuesto familiar.
Y cuando ese presupuesto está bajo presión constante, las decisiones económicas se vuelven defensivas. Sin embargo, al mismo tiempo que esta fragilidad se extiende en muchos hogares, el relato macroeconómico puede contar una historia distinta, y ahí surge una desconexión difícil de ignorar. Mientras muchos hogares ajustan cada gasto, los titulares financieros a menudo cuentan otra historia. Mercados bursátiles fuertes en 2023 y 2024. Empresas reportando ganancias sólidas. Indicadores de crecimiento que sugieren resiliencia. Desde arriba la economía parece estable, pero desde el nivel del hogar la experiencia puede ser distinta. Aquí surge una desconexión clave. Los mercados financieros responden a productividad, eficiencia y márgenes corporativos. Una empresa puede reducir costos, automatizar procesos o limitar contrataciones, y aún así aumentar su valor en bolsa. Para los inversionistas eso es señal de fortaleza. Para los trabajadores puede significar presión salarial o menor estabilidad. Este contraste ayuda a explicar por qué tantas personas sienten que viven una realidad diferente a la que describen los titulares. El consumo agregado puede mantenerse elevado no necesariamente porque los ingresos crezcan con fuerza, sino porque el crédito sostiene parte del gasto. La actividad continúa, pero con un soporte más frágil. Es en este contexto donde muchos analistas hablan de una crisis del costo de vida en Estados Unidos. No se trata de un colapso repentino, sino de una tensión estructural, donde el nivel de precios elevado convive con ingresos que no avanzan al mismo ritmo para todos. La economía nacional puede mostrar crecimiento, mientras la economía doméstica estadounidense enfrenta márgenes cada vez más estrechos. Ambas realidades pueden existir al mismo tiempo. El problema aparece cuando la brecha entre esas dos economías se amplía demasiado, porque lo que parece sostenible en cifras agregadas puede volverse inestable cuando millones de hogares operan sin colchón financiero, con deuda creciente y gastos rígidos. Cuando el nivel de precios elevado, los servicios básicos tensionados, la deuda acumulada, la vivienda costosa y el ahorro agotado convergen, no estamos frente a un solo problema. Estamos frente a una compresión simultánea, y esa compresión cambia la manera en que se vive el día a día. Lo que estamos viendo no es un colapso repentino, ni un evento aislado que domine los titulares. Es un ajuste estructural que se ha ido acumulando desde 2020. Un nivel de precios que subió con fuerza y no regresó. Una dependencia creciente del crédito para cubrir gastos que antes se pagaban en efectivo. Un colchón financiero que se reduce hasta desaparecer. Esa es la dinámica profunda de la crisis del costo de vida en Estados Unidos. No siempre se manifiesta como emergencia visible, pero transforma la experiencia diaria de millones de hogares. Mientras la economía doméstica estadounidense continúe operando con márgenes tan estrechos, la sensación de fragilidad no desaparecerá fácilmente. Comprender cómo funciona esta crisis del costo de vida en Estados Unidos permite ver más allá de los titulares optimistas o alarmistas, porque cuando entiendes el patrón, puedes anticipar los riesgos en lugar de reaccionar a ellos. Ahora la pregunta es personal. ¿Qué cambió primero en tu hogar? Crisis del costo de vida en Estados Unidos permite ver más allá de los titulares optimistas o alarmistas, porque cuando entiendes el patrón, puedes anticipar los riesgos en lugar de reaccionar a ellos. Ahora la pregunta es personal. ¿Qué cambió primero en tu hogar?